Damas y caballeros, bendiciones a cada uno de ustedes. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes que están escuchando a través de este mensaje de la palabra de Dios. Como ustedes saben, soy el pastor Roberto Casanova, llevando a cabo un mensaje de esperanza, un mensaje de salvación, un mensaje que puede cambiar tu vida. El mensaje del Señor Jesús a través de la Santa Escritura. Todos nosotros necesitamos del Señor Jesús. Necesitamos de este Salvador. Necesitamos ser cambiados por Él. Así que yo le invito a que escuche este mensaje de la palabra de Dios, que es el tema la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Pero quiero leerlo, este mensaje, este versículo, Hebreos capítulo 10, verso 19. Hebreos capítulo 10, verso 19. Leyendo la palabra de Dios, dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Este es un mensaje que el escritor en el hebreo estaba dando un énfasis, la importancia sobre la sangre de Jesús. Se dice de que el escritor de hebreo era un levita que conocía cada uno de los ritos, de los sacrificios que se realizaban en los tiempos del Antiguo Testamento, en que el pueblo de Israel se realizaba ese sacrificio de un cordero u otro animal. A través de esto, los levitas, que eran de la tribu de Leví, eran escogidos para hacer ese sacrificio y realizar ese sacrificio y presentar delante del Señor. Ningún sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo por sí mismo. Debía entrar por la sangre de un animal. Por lo tanto, dice la Escritura que el sumo sacerdote entraba una vez al año el lugar santísimo. El lugar tan santísimo era el lugar, la parte más íntima del tabernáculo. El tabernáculo tenía tres facetas. Uno que era la puerta de donde está el atrio, y allí se realizaba el sacrificio, donde está el altar de sacrificio. Luego, cuando hay ¿cómo es que? Luego el sacerdote con esa sangre se lavaba las manos en el fuente de bronce, y cuando entraban el lugar santo donde está el candelabro, donde estaban los panes santos, donde estaban el lugar de adoración, pero había otro lugar más íntimo que era el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto. Esta es la razón por la cual Jesús, su sangre preciosa, nosotros podemos entrar al lugar santísimo para adorar al Padre, para presentar al eterno Dios, para entregar nuestra vida en adoración a través de la sangre de Jesús. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre. Esa sangre preciosa, una sangre pura, una sangre limpia, una sangre incorruptible. Esa sangre nosotros podemos entrar para presentar ante el Padre Celestial. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero quiero leerlo en este siguiente versículo, la importancia que en el Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote debía entrar en el lugar santísimo a través de la sangre del animal. Quiero leerlo en Levíticos capítulo 16, verso 6.
Levítico capítulo 16, verso 6. Dice así la palabra de Dios. Levítico capítulo 16, verso 6. Mira lo que dice la Escritura. Gloria al Señor. Dice la Escritura. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación, que es suyo, y hará reconciliación por sí y por su casa. Aarón era el sumo sacerdote, era el hermano de sangre de Moisés, era escogido como sumo sacerdote. En Levítico capítulo 16 nos enseña de que el versículo 2 dice la Escritura, y Jehová o el Señor o Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. Detrás del velo era el lugar santísimo. Y dice la palabra, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube del propiciatorio. Era la importancia de que a través de la sangre del animal podían entrar en el lugar santísimo una vez al año. Pero nosotros, donde dice Hebreo, capítulo 10, versículo 19, dice la palabra de Dios que podemos entrar en el lugar santísimo a través de la sangre de Jesús, y que esa sangre de Jesús nosotros podemos presentar ante la presencia del Padre, tener una comunión con Él, tener una relación con Él, tener una confianza plena con el Padre Celestial. Ahora, lo que no se ha efectuado, de la razón por la cual las personas no pueden entrar en el lugar santísimo, es porque estaba en pecado y no reconocía su condición de pecado. Aarón, para poder entrar en el lugar santísimo, tenía que pedir perdón por sí mismo, tenía que pedir perdón por su familia y por el pueblo. Por eso que era la expiación. ¿Qué es expiación? Una persona que paga el precio, aquella persona que está esclavizado, paga el precio, lo compra y le da la libertad. Jesús entregó su vida por ti y por mí, su sangre preciosa, esa sangre preciosa para tener libertad en nuestra vida. Por esa es la razón por la cual nosotros somos salvos por la sangre del Señor Jesús. No somos salvos por ritos, no somos salvos por hacer dedicaciones de oraciones, tantas horas. No, somos salvos por medio de la sangre del Señor Jesús. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es nuestro Redentor, aquel que pagó un precio muy alto, su propia vida, para ser salvo. Mira lo que dice la palabra de Dios, donde se nos habla de que la propiciación. ¿Qué es propiciación? Aquel que es para aplacar la ira de alguien. Es decir, que nosotros, por causa del pecado, la ira de Dios venía sobre nosotros por causa del pecado. Pero el amor de Dios se manifiesta a través del Señor Jesús, nuestro Salvador. Mira lo que dice la palabra de Romanos, capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Romanos capítulo 3, verso 25. Mira lo que dice la palabra. Dice, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué es propiciación? ¿En qué se puso propiciación? Por medio de la fe en su sangre. ¿La fe de quién? En su sangre, la sangre de Jesús, la sangre de nuestro Salvador. Y dice la palabra, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados.
Entonces la importancia que tiene que tener en esto. El objetivo principal de la salvación en nuestra vida era que Jesús derramara su sangre preciosa por ti y por mí. Esa sangre pura, esa sangre que no tuvo relación ni con malicia, ni nada de eso, sino una sangre preciosa. Por lo tanto, Jesús es nuestro Salvador. No hay nadie que pueda dar la salvación, solamente Jesús. Jesús se atrevió a decir que el que cree en Él tiene vida eterna. Esa vida eterna está en su propia vida, que dio su vida. Por lo tanto, la vida eterna consiste en creer en el Señor Jesús. Miremos esta palabra en Romanos capítulo 5, versículo 9. Romanos capítulo 5, versículo 9. Dice así la palabra de Dios: pues mucho más, estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Decir que la ira de Dios venía sobre la humanidad, pero somos salvos ¿por quién? Por su sangre. Entonces la Biblia dice que somos justificados por su sangre. No somos justificados por nuestra propia fuerza. No somos justificados porque hacemos obras buenas. Somos justificados por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, creemos en Jesús, somos salvos. Creemos en Jesús, somos cambiados. Creemos en Jesús, somos transformados. Y no solamente somos salvos, sino que en nuestra vida tenemos una nueva vida en Cristo Jesús, en que el Espíritu Santo de Dios viene a nuestros corazones a través de esa sangre preciosa, esa sangre de poder. Esa sangre no solamente limpia el pecado, sino que nos liberta de todas ataduras espirituales, mentalmente, emocionalmente, de todo lo que nos ha hecho este conflicto hacernos caer. Por lo tanto, Jesús, esa sangre preciosa, ¿se imagina usted cuando Jesús fue arrestado, fue golpeado, lo abofetearon, le incrustaron una corona de espina? Esa sangre preciosa, le dieron latigazo en su espalda, desprendieron la carne, y esa sangre derramando, esa sangre, aleluya, gloria a Dios, era que estaba dando para la salvación a toda la humanidad. Y estando en la cruz de Calvario, el lugar de Gólgota, Gólgota significa lugar de calavera, es decir, que Jesús estuvo allí dando su vida por ti y por mí. Te estoy invitando a que busques al Señor Jesús. Te estoy invitando a que te entregue tu vida al Señor Jesús. Sin el Señor Jesús no somos nada. Sin el Señor Jesús no podemos ser salvos. Por lo tanto, te estoy invitando en esto. Mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Aleluya, gloria al Señor. Efesios capítulo 1, versículo 7. Sigue compartiendo. Gracias por estar compartiendo para llevar el mensaje de la salvación, mensaje de la palabra de Dios. El objetivo que cada persona escuche la palabra de Dios, escuche de este Salvador llamado Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículo 7. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué nos enseña esta santa escritura? ¿Qué nos puede hablar de esta palabra de Dios? Esta preciosa palabra de Dios dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. Redención, redimir. Vuelvo y repito, es aquel que es esclavo de alguien
y resulta que alguien quiere pagar por ese esclavo, y esa persona sea libre. De igual manera, Jesús dio su vida, su sangre preciosa, para que nosotros seamos libres, para que nosotros seamos salvos de toda maldad, de todo pecado. Por lo tanto, el Señor Jesús está llamándote. Él puede cambiar, no importa lo que estás viviendo, no importa lo que estás haciendo. Tú dirás, pero yo no merezco tener perdón. Todos nosotros no merecíamos el perdón. Ninguno de nosotros, ningún ser humano. Pero por la gracia, por la misericordia, el Señor nos dio esta salvación, su propia vida, su propia sangre, para darnos vida eterna. Tú eres importante para Dios. Tú eres una persona que necesita de Dios. Lo que nosotros necesitamos es el arrepentimiento. Lo que nosotros necesitamos es entregar nuestra vida de corazón a Jesús y clamar y decir: Jesús, te necesito. Jesús, necesito la salvación. Porque la salvación es gratuita. La salvación no es porque tú tengas que pagar. La salvación es porque es algo que nace del corazón del Dios eterno. Ese regalo precioso. Así que te invito a que aceptes al Señor Jesús. Que el Señor te bendiga y gracias por estar en sintonía. Shalom. Que la paz de Dios esté con ustedes.